A ver, el Canal de Panamá es una de esas obras que literalmente partió un continente en dos y cambió para siempre el comercio mundial. Pero ¿cómo nació? Su historia es una mezcla de diplomacia fallida, una revolución relámpago y una intervención que fue, por decirlo menos, controversial. Entonces, la gran pregunta es ¿cómo justificó Estados Unidos su papel en todo esto? Para entenderlo, vamos a meternos de lleno en su versión oficial de los hechos, sacada de un documento clave que nos cuenta su lado de la historia. Y este documento que vemos aquí va a ser nuestra guía. Es un informe presentado al Senado estadounidense en 1914. Y seamos claros, esto no es una historia imparcial, para nada. Es una recopilación de mensajes del mismísimo presidente Theodore Roosevelt y fue creada con un propósito muy específico: justificar cada paso que dio Estados Unidos en el Istmo. Así que veamos el argumento que construyó. Esto nos lleva a la pregunta que lo cambia todo. ¿Cómo es posible que un tratado que fracasa termine, de la nada, con el nacimiento de una nación completamente nueva? Bueno, para la administración de Roosevelt, la respuesta era bastante simple. La creación de Panamá no era una opción entre varias, era una necesidad absoluta para poder construir el canal. Para poder entender la crisis de 1903, el propio Roosevelt nos invita a viajar en el tiempo, casi 60 años atrás. Porque según su argumento, las raíces de la intervención estadounidense no se plantaron en 1903, sino mucho antes, en un acuerdo que iba a definir todo, absolutamente todo lo que pasó después. Y aquí tenemos el pilar de todo el argumento estadounidense. Fíjense, en 1846 Estados Unidos y Nueva Granada, que era como se llamaba Colombia en ese entonces, llegaron a un acuerdo. Era simple. EU podía pasar libremente por el istmo, y a cambio se aseguraba de que esa ruta estuviera siempre abierta y neutral. Pero ojo, aquí viene lo importante. Para Roosevelt, esto no era un simple permiso de paso. No, él lo veía como un derecho de propiedad sustancial. Y esta idea, esta interpretación, es la clave legal que van a usar para justificar todo lo que viene después. Y esta cita nos da una idea clarísima de la mentalidad de la época. Desde la perspectiva estadounidense, la soberanía no era algo absoluto, venía con responsabilidades. O sea, tener el control sobre una ruta tan vital para el comercio mundial no era un privilegio local, sino una obligación con el resto del mundo. Y el argumento que se empieza a construir es que Colombia sencillamente no estaba cumpliendo con esa obligación. Muy bien, ahora vamos a ver cómo el documento arma su caso. El problema central, según lo que leemos en el mensaje de Roosevelt, era una supuesta inestabilidad crónica, casi permanente, bajo el gobierno colombiano. Para demostrar que Colombia era básicamente un estado fallido en el Istmo, el informe de Roosevelt se apoya en un solo número, un número que según ellos lo resume todo: 53. ¿Y qué significa ese número? Pues aquí está. El informe asegura que en tan solo 57 años hubo 53 revoluciones, disturbios y rebeliones en Panamá. La idea no es solo mostrar que había problemas, es pintar una imagen de caos total y constante. Esta estadística es la piedra angular de todo su argumento. Colombia era incapaz de gobernar y, por lo tanto, incapaz de proteger una ruta que era vital para el mundo. Y no estamos hablando de pequeños altercados, no. El informe detalla un patrón de caos. Guerras civiles que duraban años, revoluciones y desembarcos de tropas estadounidenses una y otra vez para, supuestamente, proteger el libre tránsito. El mensaje que quieren enviar es muy claro. El desorden no era la excepción, era la norma. La conclusión del informe es, por lo tanto, demoledora. Se llega a decir que la única razón por la que Colombia mantenía una apariencia de soberanía sobre Panamá era, irónicamente, gracias a la interferencia activa de Estados Unidos. O sea que, en la práctica, EU era quien de verdad mantenía el orden allí. Bien, con este telón de fondo de supuesta inestabilidad, llegamos al momento decisivo: el intento de asegurar los derechos para construir el canal a través de la diplomacia. Se negoció un tratado, el famoso Tratado Ay-Herrán. El documento de Roosevelt insiste en que Estados Unidos fue más que justo, que le ofreció a Colombia unos términos muy pero muy favorables para obtener la concesión del canal. ¿Pero cuál fue la respuesta de Colombia? Un no rotundo. El Congreso en Bogotá rechazó el tratado. Y no fue por un voto, ni por dos, fue unánime. Cada miembro del Congreso votó en contra. Para la administración Roosevelt, la puerta de la diplomacia se acababa de cerrar de un portazo. Y aquí lo interesante es escuchar las palabras del propio Roosevelt. Él no lo vio como un simple desacuerdo diplomático, para nada. Lo describió como una negativa despectiva, casi un insulto,
una señal de que cualquier negociación futura con el gobierno colombiano era simplemente una pérdida de tiempo. Y el rechazo de ese tratado fue la chispa que, según este informe, encendió una llama que llevaba ya mucho tiempo ardiendo en Panamá. Y así, el 3 de noviembre de 1903, Panamá declara su independencia. El informe de Roosevelt la describe como una revolución de manual, unánime, popular y completamente pacífica. Se insiste mucho en que no se disparó ni un solo tiro y que las propias tropas colombianas que estaban en el istmo simplemente se cambiaron de bando. La respuesta de Washington fue increíblemente rápida. Casi de inmediato, este telegrama oficializó el reconocimiento del nuevo gobierno panameño. Y esto no es un detalle menor, para nada. Es el paso que le da legitimidad internacional a la nueva república y en la práctica sella su separación de Colombia. Y aquí viene la jugada maestra. Con buques de guerra ya posicionados en la zona, la Marina de Estados Unidos impidió que Colombia pudiera desembarcar tropas para sofocar la rebelión. ¿Y cuál fue la justificación oficial? Pues sí, el mismo tratado de 1846. Estados Unidos argumentó que su deber de proteger el tránsito significaba que tenía que impedir una guerra civil, protegiendo así, claro, a la revolución que acababa de reconocer. Con una nueva nación en el mapa, una que además le debía su propia existencia a la intervención estadounidense, el camino para el canal estaba por fin completamente despejado. Ahora, con Panamá como un nuevo aliado, el Tratado del Canal se negoció casi de inmediato. El informe lo presenta como un resultado ideal para Estados Unidos. En lugar de una concesión con límites, ahora obtenían una franja de 10 millas de ancho y, lo más importante de todo, el control a perpetuidad. Era, en resumen, todo lo que a Colombia les había negado. Y estos fueron los términos. A cambio del control total sobre la zona del canal, Estados Unidos le ofrecía a Panamá dos cosas. Dinero, por supuesto, pero algo mucho más importante, la garantía de su independencia. En esencia, EEU se convertía en el protector oficial de la nueva nación. Y aquí, en las propias palabras de Roosevelt, tenemos la justificación final. Él no lo presenta como si hubieran tenido varias opciones, no, lo presenta como la única decisión posible. Actuar de otra manera, argumenta, habría sido culpable de locura y debilidad, un crimen contra la nación. Y así llegamos al final, con la pregunta que está en el fondo de todo este documento. La argumentación de Roosevelt se basa en una idea muy potente, que los intereses de Estados Unidos para construir el canal estaban perfectamente alineados con los intereses de la civilización misma. Una idea que sin duda nos deja pensando sobre ese equilibrio tan delicado entre la soberanía de una nación y lo que a veces se considera un bien para todo el mundo.